A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Un feliz año y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios, en el fascinante libro de Hebreos. Y pedimos la dirección de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que tú puedas dirigir nuestras mentes, nuestros corazones en el estudio de tu palabra en la epístola a los Hebreos. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de estudiar su palabra y estudiar las grandes verdades presentadas en la epístola a los Hebreos. Y como ya vimos la semana pasada, el libro de Hebreos pone como centro a Jesús. Jesús es el centro del estudio del libro de Hebreos. Y Jesús es presentado en este libro desde dos perspectivas distintas. Una, cómo debe ser visto Jesús como humano y cómo debe ser visto Jesús como divino. Y cómo Jesús llega a fusionar tanto las funciones en su naturaleza humana como también la función en su naturaleza divina, tanto como hombre como también como Dios. Y cuando vamos al libro de Hebreos, encontramos en el capítulo 1 del libro de Hebreos que hay 7 aspectos que Pablo desea resaltar en Jesús. Y Pablo lo presenta desde dos perspectivas. Primeramente, cómo los seres humanos vemos a Jesús. Cómo los seres humanos debemos ver a Jesús. Y en segundo lugar, cómo Dios ve a Jesús. Y estos 7 aspectos tienen que ver con ambos aspectos. Tanto la naturaleza humana y la forma como nosotros lo vemos, y la naturaleza divina y cómo Dios lo mira. El primer aspecto lo encontramos en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Pablo resalta aquí que Dios habló en muchas formas, en muchas maneras, en otro tiempo, por medio de los profetas. Y en el versículo 2 dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí Pablo resalta el hecho de que nosotros los seres humanos, aunque hemos recibido un mensaje a través de los profetas, que es indudablemente la palabra de Dios, recibimos ahora un mensaje que es el más importante y es el mensaje que recibimos a través de Jesús, el mensaje por el cual Dios desea hablarnos ahora. Por lo tanto, nadie puede rechazar el mensaje de Jesús, porque si el mensaje dado por los profetas fue importante, cuanto más, aún de una manera más relevante, es el mensaje que Dios desea darnos a través de Jesús, tanto de la palabra de Jesús como de la vida de Jesús. En segundo lugar, el versículo 3, Pablo resalta el segundo aspecto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pablo aquí presenta el hecho de que aunque Jesús es un ser humano, Jesús tiene la misma naturaleza de Dios. Jesús no es un poco menos que Dios. Jesús está al mismo nivel de Dios porque tiene la misma naturaleza y Jesús refleja plenamente el carácter y los atributos de Dios. En tercer lugar encontramos que Pablo comienza a presentar cómo ve Dios a Jesús. Y el tercer aspecto lo encontramos en el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Aquí Dios resalta el hecho de que Jesús llega a ser el Hijo de Dios y Dios el Padre llega a ser el Padre de Jesús exactamente cuando Dios engendra a Jesús.
¿Por qué Jesús es hijo de Dios? Bueno, porque como humano, genéticamente Jesús es hijo de Dios. Porque Dios engendró a Jesús. Por lo tanto, al encarnarse Jesús, entra en una relación nueva, en relación a Dios. Y es que ahora Dios es su Padre. ¿Por qué? Porque Él lo ha engendrado como humano y Jesús es su Hijo, porque Dios es su Padre. Sin embargo, esta relación de padre a hijo debe de entenderse desde una perspectiva humana. ¿Por qué? Porque como Dios, Jesús es igual a Dios. Es una relación que comienza cuando es encarnado. Por lo tanto, Jesús llega a ser el Hijo de Dios porque es engendrado por Dios en el momento de la encarnación. El cuarto aspecto lo encontramos en el versículo 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí Pablo resalta el hecho de que, aunque los ángeles podrían ver ahora a Jesús como inferior a ellos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, versículo 7, Pablo resalta el siguiente aspecto que viene del libro de los Salmos. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. De esta perspectiva, si Jesús es un humano, entonces los ángeles podrían pensar que Jesús es menor que ellos, porque los hombres son un poco menor que los ángeles. Pero ahora Dios está diciéndole a todo el universo, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto significa que la posición de Jesús como humano todavía sigue siendo la posición como Dios. Aún los ángeles, aunque Jesús es un ser humano y los seres humanos fuimos criados un poco menor que los ángeles, ahora deben reconocer todos a Jesús. Al adorarle, reconocen que Jesús sigue siendo Dios, aunque Jesús ahora es humano. El siguiente aspecto, que es el quinto aspecto, lo encontramos en el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y aquí encontramos cómo Dios ahora ve a Jesús ya no como humano, sino como Dios. Cuando Dios el Padre se dirige a Jesús como Dios, Jesús le llama Dios. Tu trono, oh Dios. Lo cual significa que desde una perspectiva divina, el Padre considera a Jesús un Dios igual a Él y presenta uno de los atributos más importantes de la deidad, que es la eternidad. Tu trono por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Que el nivel que Jesús tenía antes de ser humano, desde la eternidad y que va hasta la eternidad, no ha disminuido en nada. ¿Por qué? Porque Jesús sigue manteniendo su posición como Dios. Así como era Dios desde antes de la eternidad, así seguirá siendo Dios después en la eternidad. Y el siguiente aspecto que Dios resalta de Jesús lo encontramos en el versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Aquí encontramos un aspecto importante que viene desde el Antiguo Testamento. El único a quien podría llamársele Señor, en hebreo Adonai, era solamente a Dios, el Padre. Sin embargo, aquí el Padre le llama a Jesús ahora Señor, lo cual significa que Dios considera a Jesús estar en la misma posición de Él. Dios mismo le llama Señor. Esto significa que el Padre reconoce la posición de Jesús, no solamente como hombre, sino también de manera especial como Dios, dándole el mismo atributo que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, llamándole Señor, Kurios en hebreo, Adonai, Kurios en griego, Adonai en hebreo. Y el último aspecto que encontramos, que es el séptimo, en el capítulo 1, lo encontramos en el versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra.
Aquí hay un aspecto que Pablo va a desarrollar a través de toda la epístola a los hebreos. Esta expresión, siéntate a mi diestra, tiene que ver con un aspecto muy especial de la obra de Jesús, tanto aquí en la tierra como también allá en el cielo. Y es la obra de la intercesión. Por eso encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, que el sentarse a la diestra de Dios está relacionado con la intercesión de Jesús para nosotros, los seres humanos. Y dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, más aún el que también está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, este último aspecto que Pablo pone al final, y es el hecho de que Jesús se ha sentado a la diestra de Dios, tiene que ver con el aspecto de la intercesión. ¿Intercesión por quién? Intercesión por cada uno de nosotros. Ahora, esto pone a Jesús en la función de sumo sacerdote. Y es lo que Pablo va a empezar a desarrollar en este capítulo 2. Y comienza presentando qué tipo de sumo sacerdote nosotros tenemos. ¿De qué naturaleza es el sumo sacerdote que nosotros tenemos? ¿Y por qué Jesús se constituye en un sumo sacerdote en esta naturaleza que nosotros tenemos? Y encontramos en el capítulo 2, versículo 14, la siguiente declaración. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí Pablo presenta el hecho de que nosotros los seres humanos hemos participado de carne y sangre. Y cuando Pablo utiliza esta expresión carne y sangre en sus epístolas, Pablo se refiere a la naturaleza humana que nosotros tenemos. Pero Pablo se refiere a la naturaleza humana en la condición en que nos encontramos ahora. Ahora, ¿por qué Jesús tiene que participar de lo mismo? Bueno, porque cuando Jesús nace con la naturaleza humana que había sido ya degradada por el pecado por casi 4000 años. Así que Jesús no trae la naturaleza humana de Adán, Jesús no trae la altura de Adán, Jesús no trae esa naturaleza perfecta que Adán tenía como ser humano, sino que Jesús trae una naturaleza después de 4000 años de pecado, lo cual significa que Jesús tenía que nacer como todos los seres humanos nacen después de la entrada del pecado. Pero algo que debe ser claro, aquí no está hablando Pablo de la naturaleza pecaminosa, sino está hablando de la naturaleza humana. Por lo tanto, Jesús tenía que estar sujeto a todos los sentimientos, a todos los padecimientos que los seres humanos tenemos después de la entrada del pecado. Y el hecho de que Jesús participe de esta naturaleza humana, que es la carne y la sangre, significa que Jesús tiene que ser un sumo sacerdote, que es tomado de un hombre como nosotros, nacido en la misma condición como ser humano, como nosotros. Sin embargo, este aspecto, cuando Pablo habla de carne y sangre, debe entenderse que se refiere a la naturaleza humana después de la caída, no antes de la caída. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando presenta este mismo aspecto en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50, Pablo dice, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. La misma expresión, que significa que nosotros en esta naturaleza humana no podemos heredar o entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Por eso Pablo en 1 Corintios 15 explica que necesitamos ser transformados o glorificados. Y Jesús mismo
tuvo que ser glorificado de acuerdo a los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, para poder ascender y sentarse en el trono de Dios. Sin embargo, el hecho de que Jesús sea tan humano como nosotros y esté sujeto a los mismos padecimientos humanos que nosotros tenemos, lo pone a Jesús en un ejemplo y en una posición que nosotros también podemos ahora imitar y en la cual podemos también nosotros confiar. Y dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí hay una expresión importante. Debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Recordemos que aunque Jesús no es igual a nosotros, porque Jesús es humano, pero también Jesús es divino. Sin embargo, como humano, Él tenía que llevar todas las penas, Jesús tenía que llevar todos los padecimientos que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque de esa manera vendría a ser un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros, que sí puede comprendernos a nosotros. Y por eso Pablo dice que para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. La expresión misericordioso significa que entendiendo Jesús nuestra naturaleza humana, porque Él se hace humano, entonces Jesús puede tener compasión de nosotros. Jesús puede comprender nuestras debilidades. Jesús puede comprender nuestra naturaleza humana. Y aunque Él no pecó, Él simpatiza porque Él tuvo que pasar por las mismas experiencias, por las mismas pruebas, por las mismas tentaciones, por los mismos sufrimientos que tenemos los seres humanos. Dice el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí vemos un aspecto importante. Nosotros los seres humanos somos tentados. Jesús también fue tentado. Nadie puede decir, yo he sido tentado más de lo que Jesús pudo haber sido tentado. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que pasar por todas las pruebas y las tentaciones, tal vez no en el hecho de decir que son iguales, pero tuvo que pasar por todas las situaciones similares a las que nosotros pasamos en la tentación y poder salir victorioso. Y por eso Jesús nos comprende. Por eso cuando Pablo desarrolla el tema de Jesús como sumo sacerdote, Pablo lo presenta como alguien que realmente sabe lo que padecemos los seres humanos. Y alguien que no solamente sabe, sino que es poderoso, tiene el poder para ayudar a vencer, para ayudar a salir adelante a aquellos que también somos tentados. Ahora, este mismo tema del sumo sacerdocio, Pablo lo desarrolla a través de todo el libro de Hebreos. Y en el capítulo 4, versículo 14, nuevamente Pablo presenta este mismo aspecto de la siguiente manera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En este pasaje, Pablo resume lo que viene presentando en el capítulo 2. El sumo sacerdote que tenemos, Cristo Jesús, sí puede compadecerse, porque Él conoce nuestras debilidades. Él sabe cuáles son las debilidades de los seres humanos. Sin embargo, debemos reconocer que aunque nosotros no podemos tener una obediencia perfecta, Jesús fue tentado en todo, como dice este pasaje, pero sin pecado. Jesús nunca cayó en la tentación. Jesús nunca pecó. Pero eso no significa
que Jesús no pueda comprendernos, porque Él ha pasado por la misma experiencia de la tentación, pero también por la misma experiencia de salir victorioso de la tentación, como también nosotros podemos serlo, ya que Pablo dice que es poderoso para socorrer, para ayudar, para salir adelante a los que son tentados. Por lo tanto, la tentación no debe ser una excusa para que alguien pueda decir, yo no puedo resistir la tentación. Y aunque no somos perfectos, aunque nadie puede tener una obediencia perfecta como la de Jesús, todos podemos salir victoriosos a través de Jesús, con el poder y la gracia de Jesús y con la confianza de que tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que conoce nuestras debilidades, que ha sido tentado en todo, pero que ha salido victorioso. Que con esta confianza que nosotros tenemos en Jesús como el sumo sacerdote, podamos desarrollar, podamos avanzar, podamos crecer en alcanzar lo que Jesús pudo alcanzar, poder salir victoriosos de la tentación y darle gracias a Dios de este gran sumo sacerdote y reconocer a Jesús no solamente como el humano perfecto, el humano que nos da o nos traza un camino como un ejemplo a seguir, sino también como el Dios a quien todos nosotros debemos de reconocer, como siempre ha sido Dios por los siglos de los siglos. Que esta confianza en Jesús como un sumo sacerdote y esta confianza en Jesús como un Dios poderoso nos pueda dar la fortaleza para salir victoriosos cada día de la tentación. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.